Libro de los Actos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Amén. Versículo 26. Gloria al Señor. Capítulo 18, versículo 26. Entonces voy a hacer, para los que están en el instituto, voy a hacer un mensaje temático. ¿Listo? Para que lo pensemos. 18, 26 dice: y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Amén. Le tomaron y le declararon más particularmente ¿el qué? El camino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, que pueda ser alimento para nuestra alma y que nos ayude en nuestra vida espiritual. En tus manos pongo mi vida y la vida de todos los hermanos que estamos acá, todos los que estamos escuchando esta palabra, Señor. Te damos gracias porque eres tú el que nos da, Señor, este alimento espiritual que es maravilloso. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. El punto ahí solamente es pensar en el camino de Dios, el camino de Dios. La semana pasada hablamos de si éramos perros o peregrinos. Dijimos que el cristiano es un peregrino. Amén. El cristiano es un peregrino que va por un camino, por el camino de Dios. Amén. Ese es el cristiano va peregrinando, pero en ese peregrinaje nosotros vamos por un camino, que es el camino de Dios. De pronto nos salimos del camino, pero no deberíamos de salirnos del camino, deberíamos permanecer en ese camino. Así es. A ese mensaje le faltan muchas cosas, a ese mensaje del camino de Dios le faltan muchas cosas. Una de esas es la que pienso hablar hoy. En varios pasajes de este mismo libro de los Actos o de los Hechos, encontramos que a la vida espiritual o a la vida cristiana se le llama el camino, así se le llama, el camino. Mira el capítulo 9, versículo 2. Ahí en el mismo libro, capítulo 9, versículo 2. Amén. 9:2. Y le mandó de él cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos de este camino, varones o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Pero mire que dice, hallase algunos de este camino. Está hablando del camino de Dios. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 9. Mas cuando algunos se endurecieron y no querían creer, antes dijeron mal del camino del Señor delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, razonando cada día en la escuela de un cierto tirano. Pero dice, no querían creer, antes dijeron mal o hablaron mal del camino del Señor. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Amén. Versículo 23. Amén. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino del Señor. Entonces, a la vida cristiana se le llama el camino. Amén. Amén. Así se le llama, el camino. Entonces, mire que eso tiene que ver con el hecho de que somos peregrinos. Somos peregrinos porque vamos por un camino. ¿Cuál camino? Nuestra vida cristiana. Amén. En el último mes, creo que sí, el último mes, pude hablar con dos personas, con dos amigos que estuvieron conmigo en este camino por algún tiempo. Personas, hermanos, que me acompañaron en mi vida cristiana por varios años. Uno trata de ser
ser siempre el mismo con la gente, así la gente se aparte, pero uno trata de seguir hablando normalmente con las personas, motivándolos, animándolos a venir, a seguir buscando de Dios, a las actividades, invitándolos a las actividades de la iglesia. Igualmente, yo creo que uno no debe cambiar en eso. Yo creo que uno no debe cambiar con la persona que se aleja, de cambiar de actitud. No, yo creo que uno debe seguir invitándolos, motivándolos, llamándolos, bueno, no sé. Pero poco a poco estas personas, estos hermanos, se alejan más y más. Y fueron buscando otras personas y siguiendo a otras personas. Encontraron otros amigos y terminaron por no comunicarse mucho conmigo. Y ahí quedamos. Pero como les digo, hace más o menos un mes hablé con los dos, casualmente con cada uno por aparte. Y los dos me decían: hermano Fabio, yo quiero volver. Yo quiero volver. Amén. Uno me decía: yo quiero volver a buscar del Creador después de todo lo que he vivido. Decía uno de ellos. Otro me decía: me ha dado tanta nostalgia, pasé por la iglesia, pasé cerquita y me ha dado tanta nostalgia. Yo quiero volver. Yo quiero volver. Hay uno que está enojado con el mundo, con la gente, está enojado. Tanto que me han hecho en este mundo, ya quiero volver, vea. Pero bien enojado está. El otro no se ve tan enojado, pero dice que quiere volver. Pero no vuelve. Pero no vuelve. Entonces, ahí me hago una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué será que no vuelve? ¿Qué es lo que les impide? ¿Qué es lo que los aleja? ¿Qué es lo que los retiene? Que no vuelven. ¿Sí o no? ¿Qué será eso? Y también me hago la pregunta: ¿qué los sacó? ¿Qué los sacó? Pues uno lo primero que piensa es que uno mismo lo sacó, o sea que los errores de uno, los errores de la iglesia, algún mal testimonio o algo así fue lo que lo sacó. Pensaría uno así primeramente. Pero después, cuando ya he hablado con ellos, yo veo que cuando ellos me hablan a mí, no me hablan de que fue la iglesia la que lo sacó, sino que fueron otras cosas. Fueron otras cosas diferentes. Entonces, hermanos, en la Biblia hay varias evidencias de gente que iba bien por el camino y algo lo sacó del camino. O la Biblia dice: son llevados. Así dice varias veces. Son llevados o fueron llevados. Como que algo o alguien los cogió y se los llevó. Los sacó del camino y se los llevó para otra parte. Y la palabra es esa: son llevados. Creo que hay una también que dice como son engañados, son arrastrados. Son arrastrados, son seducidos. Pero ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se los llevó? ¿Qué es lo que hace que la gente no siga este camino? Amén. Entonces tengo 4 puntos con respecto a eso. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Capítulo 2, versículo 11. Dice ahí: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en su cara. Gálatas 2:11. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en su cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Mas como vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban a sí mismo con él, de tal manera que don Barnabás fue llevado con ellos por aquella su simulación. Aquí nos está hablando de unos hermanos que iban bien, digamos que iban bien. En este caso Pedro y Barnabás iban bien,
Pero cuando llegaron y vieron a otras personas, disimularon, dice ahí. Les dio miedo de los otros y se alejaron de los hermanos. O sea que iban por el camino correcto, pero como que dejaron de hacer lo correcto. ¿Por qué dejaron de hacer lo correcto? Porque por el qué dirán, por los otros. Amén. Les dio miedo de qué dirán los otros. Entonces, si algo puede alejar a la gente del camino, es lo que digan los otros. Lo que digan los otros. Todavía, hermano, hay gente que uno invita a la iglesia. Todavía. Y uno le dice, entra a la iglesia. En estos días le decíamos a un muchacho, entre. Le decía, no, y se quedaba de acuerdo. Entre, no. Entonces yo le acerqué y le dije, ¿por qué no entre? Me da pena. Yo, ¿le da pena de quién? De mí no le da pena. ¿De quién le da? ¿Por qué le da pena? Todavía hay gente que le da pena. ¿Por qué? Porque están pensando, ¿qué dicen los otros? ¿Qué dicen los demás? Y si, hermanos, vamos a seguir el camino de Dios, por lo que digan los demás, no seguimos. No seguimos. Si vamos a seguir el camino de Dios, esperando a ver qué dicen los demás, no vamos a seguir. No seguimos nada. Porque ¿qué nos van a decir los demás? Los demás nos van a decir, usted está muy joven para eso. Eso es una cosa que dice. Usted está muy joven para eso. O van a decir, usted está muy viejo para que se cambie. También van a decir, ¿sí o no? Usted está muy viejo para que cambie. O van a decir, usted está muy entero, todavía tiene mucha vida para que se meta en esa religión. Pero algo le dice, puede ser viejo, que no esté tan viejo, o que esté muy joven. No importa, pero algo le dicen para que usted no siga el camino. Amén. Cualquier cosa le dice. Cualquier cosa le dice. Entonces, hermano, si vamos a seguir este camino, por lo que digan los demás, no lo seguimos. No lo seguimos, olvídate. No lo seguimos. No lo seguimos. ¿Y usted es pastor? ¿Y usted por qué es pastor? No, viva la vida. Usted es un hombre muy inteligente. Si uno va a seguir este camino por lo que digan los demás, no lo estaría haciendo. Uno sigue el camino porque Dios dice que hay que seguir el camino. Amén, amén, pero si no, no lo estaría haciendo. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es la primera razón para que la gente no siga el camino? Una de las primeras. Lo que digan los demás. ¿El qué dirán? El qué dirán. El qué dirán. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 14. Amén. Efesios 4, 14. Que ya no seamos niños inconstantes. Mira cómo dice ahí. Que no seamos niños inconstantes, llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres, que engañan con astucia de error, con estratagemas, con no sé cómo se dice, con artificios, como con articulaciones muy bien elaboradas, ¿cierto? De los hombres, que engañan con astucia. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en el que es la cabeza, o sea, en Cristo. Esto es en Cristo. Entonces, hermano, algo que también, mira que dice ahí el versículo 14, dice, no seamos niños llevados, o sea, va por el camino, y llega una doctrina bien, ¿cómo dice? Que lo envuelva, ¿cierto? Envolvente. Bien envolvente, dice que esa doctrina te saca de Cristo, porque dice, no, sigamos aferrados de la cabeza, o sea, de Cristo. O sea que esa es una doctrina que te saca de Cristo, y te mete en la doctrina de los hombres. Ajá. En la enseñanza de los hombres. Es decir, una doctrina que te aparta de Cristo y te mete en la enseñanza de que el hombre puede hacer las cosas espiritualmente él solo. Amén. Podríamos hablar de unas doctrinas humanistas, muy bien elaboradas, por eso dice ahí con artificios, ¿cierto? Con elaboraciones,
muy bien elaboradas por los hombres para sacarnos de la cabeza que es Cristo y dar otro tipo de espiritualidad. Ellos van a decir, usted puede ser feliz sin religión. Ellos van a decir eso. El verdadero Dios eres tú mismo. La verdadera paz te la das tú mismo. Así es. Ellos dicen, mire, su cuerpo es un templo. Su cuerpo es un templo. ¿De quién? De Dios. O sea que Dios es usted. ¿Sí o no? Mire cómo van elaborando las cosas, acomodándolas. O sea que usted es Dios. Usted puede hacer todo según su manera, de la mejor forma. Porque hacen la estratagema muy bien hecha. Esas enseñanzas nos mueven a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Esas enseñanzas nos llevan, nos arrastran. Es como si llegara un viento sobre el camino en el que vamos con Dios y nos sacara del camino. Le van a decir, tú lo puedes hacer todo, tú lo que quieras lo haces. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu único dueño. En tus manos está el futuro. Pero no mencionan a Dios para nada. Ajá. Pero no mencionan a Dios para nada. Y la gente se lo cree. Y el cristiano viene a la iglesia y escucha esas cosas. El cristiano que viene a la iglesia escucha esas cosas y empieza a decir, verdad, yo creo que me va mejor saliéndome unos días de la iglesia. Saliéndome unos días del camino. Porque yo puedo ser mi propio Dios. Y entonces se suelta de la cabeza que es Cristo. Amén. Y empieza a creer en sí mismo. Y empieza a creer en sí mismo. Y hermano, eso es mucha gente la que habla esas cosas. Con esas maneras de hablar, esos artificios. Y lo sacan del camino de Dios. Amén. Yo les decía a los jóvenes, por ejemplo, hoy día están de moda los círculos de mujeres. ¿Cierto? Se reúnen 8 o 10 mujeres a hablar de la vida de las mujeres, como mujeres, y a decir cómo no tener dolor. ¿Cómo no tener dolor? Bueno, si no quiere que le duelan las orejas, los ojos, vaya tanto, tome eso, y se encuentran ahí. Y eso es como una espiritualidad feminista. Eso es como una espiritualidad feminista. El feminismo es político. Estos círculos de mujeres son espirituales. Pero no hablan nada de Dios. No hablan nada de Dios. Es ellas mismas las que están creyendo, y tenemos un poder muy grande. Tenemos un poder muy grande que no lo tienen los hombres. Que es dar a luz. Y con ese poder podemos controlar. Pero no mencionan a Dios. No mencionan a Dios. Entonces la hermana se va para el círculo de mujeres y está en el círculo de mujeres y aprende cosas buenas, pero también ve que no hablan nada de Dios. Y empieza a coger todos esos artificios. Y empieza a tomar todos esos artificios. Pero hermanas, es que tienen que seguir haciendo la reunión de damas ustedes. Porque no van para otros grupos. Es que hay otros grupos de damas que no son cristianos. Amén. No pueden dejar de reunirse. Segunda de Timoteo 3. Oiga, y lo sacan del camino. Ve la hermana porque no volvió. Está en otro camino. Segunda de Timoteo 3. Versículo 6. Porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas. Vea que dicen llevadas otra vez. Esa es la palabra ahí que nos queda, ¿cierto? Llevados. Llevadas. Somos llevados por todo viento de doctrina. Somos llevados por lo que dicen los demás. Somos llevados por diversas concupiscencias. Siempre aprenden, siempre andan aprendiendo. Y nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. O sea que también algo que lo saca del camino a uno es la concupiscencia.
Pero mire que todo el mundo todos tenemos deseos carnales, todos. Yo creo que todos tenemos deseos carnales. Todos tenemos deseos porque estamos en la carne. Así es. ¿Sí o no? Sí, amén. Y aquí estamos. Y aquí estamos. No, hermano, yo no tengo ningún mal pensamiento. Yo no tengo ningún mal deseo. No, pues entonces imagínate. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? Todos tenemos esos deseos. Pero aquí estamos. Amén. Pero parece que hay unos maestros, según lo que muestra aquí la Biblia, parece que hay unos maestros que le dicen, no se preocupe por eso. No hay problema con eso. Son los que dicen ahí que andan por las casas y se llevan cautivas a esas mujeres. No, no se preocupe, eso es normal. Pues eso sí es normal, pero eso hay que combatirlo. Amén. Sí, Señor. Amén. Es amén. Entonces, hermanos, una persona que tenga muchas dificultades en su vida sexual, amorosa, eso lo hace inestable también, Amén. espiritualmente hablando. Así es. ¿Sí o no? Amén. Una persona sexualmente bien inestable. Amén. Que uno lo ve que tú en una por allí, otra por allí, otra. ¿Cómo va a estar congregando? ¿Cómo va a estar? No, es que no le da. No le da. No cuadra. No le da. Esas personas así con ese tipo de vida no son capaces de seguir el camino. Volvemos a decir, todos tenemos problemas de malos deseos, de concupiscencias. Pero hermanos, parece que hay unos maestros que le dicen a usted, no te preocupes por eso, eso es el cuerpo, ya eso no es el alma. Dios, podemos seguir a Dios así, con todo el mal, con todo eso podemos seguir a Dios. Entonces, hermanos, ¿usted piensa que los fornicarios quieren buscar a Dios? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no los deja la... Yo no sé si quieren. No los deja esa... Los adúlteros quieren buscar a Dios. Tienen un espíritu. Hermano, yo busco a Dios cuando deje a esta mujer. No, búsquelo ya. Una vez yo estaba en Río Negro, evangelizando hermanos, tocando puertas. Y le dije a un muchacho, vea, le entrego este folleto. Me habló un muchacho, le dio un folletico. Vea, le regalo este folletico. Y él me dijo, ¿y esto es de qué? No, la palabra de Dios, así, bueno, yo le trataba ahí. Uno va bien cuando no le preguntan nada. Cuando le preguntan ya no lo sabe más o menos como, ¿qué le empiezo a decir? Le entrego este folleto, gracias. Y decía, bueno, ya entregué un... Le dije, vea, le entrego este folleto. ¿Esto es de qué? ¿Esto de qué habla? Y yo, no, la Biblia, pues, la palabra de Dios. Y ya uno ya no sabe. Me dijo, sí, ve, a mí como que me interesa tal cosa. Y empezó así, si quiere entre y hablamos. Y me dijo, yo soy homosexual. De una, sí. Yo no sé. Yo soy homosexual, vivo de unos gatos. Tenía unos gatos ahí. Esos gatos, ¿cómo se llaman? Costosos, todos esos gatos. Y él me dijo, ¿usted por qué me rechaza? ¿Usted por qué rechaza a los homosexuales? Yo le dije, no, usted necesita a Cristo como yo lo necesito. Usted necesita la salvación como yo la necesito. Quieren buscar de Dios, pero como que el pecado no los deja. Sí, es El pecado no los deja. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar negándole la predicación a nadie, pero no podemos dejar de predicar que hay que tener una vida sexual correcta. Amén. Amén. ¿Sí o no? Nosotros no podemos negarle el mensaje a nadie. Claro, hay que predicarle a todo el mundo, a los homosexuales, a las lesbianas, a los adúlteros, a todo el mundo hay que predicar el mensaje. Eso no se le niega a nadie porque es para todos. Pero hay que seguir predicando que hay que tener una vida sexual correcta. Amén, amén. Como manda Dios. Pero es que ahí no hay nadie santo. Pero hay que decir lo que dice la Biblia. Si no, ¿qué desorden sería esto? Amén. Si no, ¿qué desorden sería esto? Pero es que hay predicadores, pastores que van en la cuarta esposa. Tercera y van para la cuarta.
Amén. Hebreos 3. Amén, dice Víctor. Hebreos 3. Hebreos 13, 9. Entonces, hermanos, lo que yo quiero decir ahí es, eso también nos puede sacar del camino. Eso también puede sacar a la gente del camino, claro. ¿Sí o no? Bien mal, bien Dan, llegó esta mujer, llegó este hombre, llegó este Dan, salió del camino. ¿Por qué no volvió? Vea, allá está en otro camino. Allá está en otro camino. Hebreos 13, 9. No seáis llevados. Ay, vea que esa es la palabra, hermana. Ahí es la que hay que subrayar. No seáis llevados de acá para allá, oiga, de un lado para otro. De un lado para otro. No sé cómo se llama, es un péndulo. De acá para allá, por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es que el corazón sea afirmado por la gracia, no por viandas. ¿Qué será viandas? Comida. No por viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. O sea, es bueno que el corazón sea afirmado es en la gracia de Dios, no en la comida, no en la abundancia, no en la prosperidad, en la gracia de Dios. Tenemos un altar, y pone el ejemplo, dice, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven el tabernáculo. O sea, los que servían el tabernáculo no podían comer de ese altar. Porque de los animales la sangre, de los cuales es metida por el pecado, en el santuario por el sumo sacerdote, los cuerpos son quemados fuera. O sea, no se los pueden comer. Meten la sangre en el santuario y el cuerpo del animal es quemado fuera. No es para que lo coman. Entonces, dice, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, a él lo mataron fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Ese es el ejemplo que nos está dando. Y nos está diciendo, más o menos, hay gente que sirve a Dios por la comida. Amén. Sirven a Dios por lo que les van a dar. Amén. Siguen a Dios por lo que les van a dar. Siguen a Dios porque van a comer mejor que los demás. Dígalo. Ay, yo sí voy a ir allá porque veo a todos los animales que mandan. Allá se va a comer. Me voy a engordar. Yo voy a ser pastor porque ahí sí me va bien. ¿Cierto? Amén. Y eso es un pensamiento que tiene mucha gente. Y seguro porque muchos hombres han hecho mal. Seguro que hay gente que lo tiene porque muchos hombres han hecho mal. Y se han robado la plata y se han ido con la plata de los hermanos. Y han destruido todo, han dañado el testimonio. Seguramente. Pero es un pensamiento que tiene mucha gente. Usted va a estar allá. Ahora sí. ¿Usted para qué trabaja aquí si usted ya es pastor? Ya, usted está bien. No, hermano, la Biblia dice que hay doctrinas, oiga, porque dice ahí, diversas y extrañas que enseñan eso. O sea, hay doctrinas que sí creen eso. Hermano, ¿cierto? O sea que hay doctrinas que sí te dicen, sí, usted si está sirviendo a Dios es para que se enriquezca y coma muy bien y coma de todo y sea el más rico del pueblo. Hay doctrinas que enseñan eso. Sí, es verdad. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? No podemos dejarnos llevar por esa clase de doctrina. Sí. Porque eso es un engaño. Porque eso es un engaño. No nos podemos dejar llevar por esa idea. Y habrá gente que piensa, me iba mejor cuando no estaba en el Evangelio. Habrá gente que piensa así. Hombre, económicamente iba más bien cuando no estaba yendo a la iglesia. Sí. Pues le iba más bien a lo mejor porque quién sabe cómo sería su vida. Sí, dígalo. Amén. Amén. Otros porque Dios los está probando. Amén. Pero claro, en este mundo hay mucha gente que le va bien. Pues lavan plata, no le pagan al trabajador, ¿cierto? Engañan a los demás para conseguir algo. En este mundo hay mucha gente que le va bien, sin estar en el Evangelio. Pero hermanos, eso es un engaño. Así es, hermano. Eso es un engaño. Uno llega a la palabra de Dios, Dios le da la bendición, o lo hace esperar. Lo hace esperar la prueba. Porque tampoco porque usted esté en la palabra, Dios no lo va a bendecir. También Dios lo puede bendecir. Pero el engaño es que usted le diga, porque está aquí, entonces tiene que ser rico.
Bueno, hermanos, quiero concluir con esto. Si usted nota los 4 puntos que dije, ¿cuáles son los 4? ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? Las doctrinas humanistas. 2. La concupiscencia, 3. que hay doctrinas que enseñan que eso está bien. Y las materialistas, que hay doctrinas que enseñan que eso es así. Humanistas. Humanistas de concupiscencia y materialistas. Todo eso tiene que ver con los demás, con nosotros. Amén. Qué pena, hermano, vean. No puedo creerlo. ¿Cómo les parece? Algo muy bien. No, ¿cómo parece eso? No lo puedo creer. Pero bueno. Y ahora dice, no, se me salió, se me fue. Porque usted estaba en el culto. Bueno, las doctrinas, las doctrinas, ¿el qué dirán? Las doctrinas humanistas, las doctrinas de la concupiscencia y las doctrinas materialistas. Todo eso tiene que ver con otros. Yo con nosotros. No, hay otros hablándole eso. Hay otros hablando eso. Hay otros diciéndole eso. Enseñando eso. Hay otros enseñándole eso. Y usted lo escucha. Y los hermanos lo escuchan. ¿Sí o no? ¿Para qué vas a la iglesia? Qué pena, qué vergüenza que van a decirle usted. Venga para acá. No se quede allá. No, venga, vamos para allí, que allí vea. Uno vale, allá sí hay riqueza, allá sí hay plata. En la iglesia no hay sino pobreza, ya no puede hacer nada. Otro le dice, no, vea, es que usted está muy joven todavía, disfrute la vida, tenga mujeres, tenga carros, tenga no sé qué, y está ahí escuchando todo eso. Otro le va a decir que, vea, usted puede usted mismo, usted no necesita la religión, usted mismo puede ser una persona espiritualmente completa, y le empiezan a decir todas las cosas, y está la persona ahí escuchando, y se está llenando de los demás, y no de la palabra de Dios. Y no de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, esa persona humanamente es muy débil. Amén. Puede que demuestre fuerte, pero es muy débil. Muy débil. Porque dice, yo sí quiero seguir en el camino de Dios. Pero vea que... Bueno, tú salgas, humanamente muy débil. ¿Y dónde está la debilidad? No está escuchando la palabra. No la está escuchando. Está escuchando a todos los demás. A todos los que están alrededor, a todos los que lo rodean. A eso está escuchando. Tienen conversión de oído. Salmo 119, con el que empezamos. Gloria a Dios. Grabado tu nombre. Versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. ¿Cuál es la lumbre del camino? ¿Cuál es la antorcha del camino? La palabra de Dios. No hay más. La antorcha del camino no es mi tío, ni mi tía, ni mi sobrino, ni mi sobrina, ni mi hermano. No, la antorcha de mi camino es la palabra de Dios. Si yo tengo la palabra de Dios, yo voy por el camino. Si yo cierro la palabra de Dios y empiezo a escuchar otras cosas, pues yo me salgo del camino. Es así de sencillo. Yo me salgo del camino, no sigo ahí. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios y nos están enseñando la palabra de Dios, podemos seguir por el camino. Amén. 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 Pero si nosotros empezamos a escuchar todo lo que nos digan en este mundo, muy fácilmente nos somos llevados por otras cosas. Así es, hermano. Amén. Vamos a orar. Aleluya.